¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes, como en cada semana, temas puntuales, nacionales e internacionales. En esta ocasión, en Derecho Migratorio y Familia, vamos a dar un amplio vistazo a la problemática de los Estados Unidos, las deportaciones, las decisiones del presidente Barack Obama sobre la demanda de revisión a la decisión de la Corte que ha denegado la aprobación de la medida ejecutiva. Pero además, conoce tu Constitución, la Constitución Infantil, con Emanuel Alexis Ventura Herrera. Pero en comentando, vamos a conversar con el ex magistrado Rafael Luciano Pichardo, ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, destacado jurista, escritor de obras, enriquecedora del derecho en la República Dominicana. Vamos a comentar sobre las problemáticas de las familias, algunas normativas y lo que está sucediendo con algunos instrumentos internacionales, pero además novedades en temas de familia, vientre de alquiler, entre otros. Así que no te lo pierdas tras una brevísima pausa. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con Ensayo Jurídico, estamos en el ámbito internacional sobre derecho migratorio y familia. Y más adelante vamos a ver Conoce tu Constitución con Emanuel Alexis. Y bueno, está en la palestra internacional, sobre todo en Estados Unidos, ahora el llamado que ha hecho el presidente Barack Obama, pero no nada más la convocatoria, sino el depósito formal de documentos solicitando la reconsideración en el caso de las medidas migratorias. Y se trata de esta Corte Suprema que recientemente decidió rechazar la implementación, la puesta en ejecución de las medidas ejecutivas que habían sido adoptadas por el presidente Barack Obama. En este sentido, pues ya la Corte está en revisión de esta solicitud que, de acuerdo a los expertos, constitucionalmente está establecida. También con la problemática de los inmigrantes. Los defensores de estos están pidiendo al presidente Obama que desacelere la maquinaria de las deportaciones, pero resulta que esto no son de medidas o decisiones ejecutivas de una Casa Blanca, no. La Ley 212 de los Estados Unidos, que trata los temas migratorios, establece las vías de deportaciones y las consecuencias de las personas que están en franca violación a esta ley especialmente. No obstante, esperar la decisión de una corte sobre la posibilidad de regularizar a más de 5 millones de indocumentados, pues la ley establece el cumplimiento y las deportaciones están ahí. Bueno, bajo ninguna condición las autoridades de los Estados Unidos pues se convierten en propios violadores de sus normativas. Pero bueno, si la Constitución le tiene esa brecha al presidente Barack Obama, de seguro que lo va a hacer. Y bueno, en el país nos preguntaban sobre en qué consiste este plazo que ha otorgado el Ministerio de Interior y Policía para aquellas personas que habían aplicado sobre el plan de regularización establecido ante la Ley 169-14, luego de la conocida sentencia 168-13 emanada del Tribunal Constitucional, lo que conminó a las autoridades a aprobar la Ley 169, posteriormente el decreto que permitieron a ambos pues la regularización, la aplicación de extranjeros para regularizar su estatus en el país. Pero los carnet que habían sido otorgados en este sentido con una vigencia de 1 año fueron beneficiados más bien con una
Ahora, una facilidad de un año más de vigencia, pero con su propio carnet para que el gobierno dominicano no incurra en gastos. Pero bueno, estamos hablando de una medida más bien administrativa, quizás humanitaria, ¿no? Porque ante la negativa de las autoridades haitianas de otorgar a sus nacionales documentos de identidad, acta de nacimiento, sus pasaportes, luego de habérselo cobrado de manera onerosa, no se lo han entregado y estas personas no han podido cumplir con el requerimiento de las autoridades dominicanas. Bueno, y ahí está la parte buena de los dominicanos, aplazarle, permitirle un plazo adicional de 12 meses, pero vemos, no obstante, esta facilidad, esta decisión tan humanitaria de las autoridades dominicana que ha hecho Haití recientemente. Estamos de nuevo con la problemática de los negocios, la veda a algunos productos, todas estas problemáticas luego de ser tan favorable esta medida que se ha tomado. Pero bueno, lamentablemente así las cosas, ¿eh? Esta medida no está en ninguna normativa. Con estas informaciones vámonos a la sección más esperada de la semana. Conoce tu Constitución con Emmanuel Alexis Ventura Herrera. Veamos. Yo quiero conocer mi Constitución. ¿Y qué temas tenemos para hoy, Emmanuel Alexis? El tema que tenemos para hoy es el Poder Legislativo. Adelante, cuéntanos de las atribuciones del Poder Legislativo. El Poder Legislativo hace las leyes del país a través del Congreso Nacional, formado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Los dominicanos mayores de 18 años eligen las legisladoras y legisladores, senadores y diputados, por votación personal, libre y secreta en elecciones que celebran cada 4 años. Bien, Emmanuel, ¿y qué tenemos para la próxima entrega? Y gracias por participar con nosotros. Hasta la próxima con un nuevo tema de nuestra Constitución. Adelante, y a ustedes seguimos con más en Ensayo Jurídico. IMEGORD, Instituto Médico Estético Doctora Doris Medina. Estamos en la calle Ángel Severo Cabral número 1, local 23, Plaza Julieta, en Sánchez Julieta, Santo Domingo. Teléfonos 829-544-6418 y 809-860-8595. Continuando con Ensayo Jurídico, y estamos comentando en un programa especial y bueno, de lujo con el magistrado Rafael Luciano Pichardo. Como siempre, cada año pues nos trae sus pinceladas sobre algunos tópicos actualizados en las problemáticas jurídicas en el país. Bienvenido a Ensayo Jurídico, es un placer, un honor de Ensayo Jurídico y todos los televidentes pues escucharle siempre con su vasta experiencia y con sus conocimientos puntuales sobre las problemáticas que se están dando, no solo en República Dominicana, en el mundo, porque el derecho es cambiante. Muchas gracias, Carmen. Tenía ya algún tiempo que no visitaba. Así es, ya le extrañábamos. Estos lares. Sí. Estaba un poquito alejado de las cámaras. Sí. Y voy a aprovechar también, y tú me lo permites, usar este medio para excusarme con tu colega Salvador Holguín. Ah, sí. Sí, que me ha invitado varias veces y yo por estar un poquito Claro. alejado no he podido ver, pero quiero que él sepa que tan pronto él decide. Así es, Nos un veremos. gran amigo. Sí, gran amigo. Pero vemos también que dentro de sus asesorías, por su experiencia, su trabajo privado, pero también da sus pinceladas para los medios. Sí, claro. Porque de hecho uno de los últimos artículos que observé sobre el vientre de alquiler, que de verdad que quiero que entremos un poquito en ese tema por la evolución y los paradigmas del derecho de familia, pero no sin antes que nos dé su enfoque sobre lo que han sido las familias en el país y sobre todo bajo las normativas legales, la Constitución que tenemos ahora, por supuesto, del 2000.
15 con la última modificación, pero que ya en el 2010 se crean lo que son o se amplían más bien los derechos de las familias, La familia. dentro de los cuales se reconocen categorías que anteriormente no estaban claras y no estaban incluidas. En ese sentido, ¿cuáles son las ventajas que podríamos decir de lo que ha sido la trayectoria de familia que nos contempla esta Carta Magna? Tú te refieres a la de 2010, por supuesto. Sí, claro, pero la modificación que tiene, vamos a decir, la modificación política del Sí. 2015, pero el tema de las familias fue De la modificado en familia, el 2010. Y es el tema permanente dentro Claro. porque todos los temas políticos tienen tendencia a cambiar. Así es. Y dependiendo siempre de los intereses políticos precisamente. Lamentablemente, que no se toma en consideración la sociedad per se. Exactamente. Sí. Pero fíjate, tomando el tema fundamental, tema focal Claro. de la familia, como tú acabas de señalar, hay una parte importante que se ha venido debatiendo en los últimos años. Es el caso del famoso matrimonio gay, que tiene que ver mucho con la familia. Sí. Si tú coges la televisión, abre la Constitución 2010, en su artículo 55, tú vas a encontrar que te dice que la familia es el fundamento de la sociedad. Así es. El fundamento de la sociedad. Y si tú dices, ¿cómo se constituye la familia? La familia se constituye precisamente por la unión de un hombre y una mujer. Exacto, un vínculo Por un vínculo natural, o jurídico. natural, que se hace jurídico, Claro. pero puede hacerse natural, como el concubinato, por ejemplo. Exacto. Concubinato no exige nada. Tiene Puede quedarse natural puede- con la relación de convivencia. toda la vida. Y de ahí se desprenden una serie de derechos Exacto. para las parejas, tanto y sobre todo para la mujer. Entonces es muy importante. Esos derechos fueron ampliados en esta normativa, sí, ¿verdad? fueron ampliados. En beneficio de las partes, De la- vamos a de decir, la- aunque de se la- observa de sí. manera directa que de la mujer, pero yo diría que de las partes. De las ¿Qué partes, usted sí. dice? Pero siempre se enfoca hacia la mujer. Sí. Como siempre la mujer ha estado en un nivel Sí. inferior en cuanto a las ventajas, no en cuanto a los poderes y a los derechos que le corresponden. Así es. Pero la mujer siempre ha estado en un nivel un poco más bajo para también tener los mismos derechos que el hombre. Claro. Aunque en los papeles, en las cosas escritas, aparecen, ¿no?, derechos iguales, somos iguales Sí. ante la ley, pero no ante la realidad. Claro, que ha sido una lucha muy Sí. amplia, ¿eh? Entonces, este problema, vamos a verlo por aquí, del matrimonio, que es la base de la familia, como yo lo he considerado y lo considera Así la es, inmensa mayoría, claro. no solamente de este país, no, del mundo, Desde los principios desde cristianos. el principio cristiano. ¿Verdad? Se inicia con el matrimonio del hombre y de la mujer, pero de cierto tiempo a esta parte ha venido una corriente en favor Sí. del matrimonio homosexual, del matrimonio gay. Y yo algunas veces pienso, en mi época de pubertad, cuando yo vivía en Santiago, yo vivía en Santiago hasta los 14 o 15 años, 14 años. Yo oía de hablar de que un hombre le decían pájaro en Santiago, no sé, todavía le dicen pájaro. Sí, eso era muy secreto. Era ¿verdad? muy secreto, pero eso era muy callado. Sí. Eso lo sabía muy poca gente. Y los que eran así no hacían exhibición de eso. Pero eso ha cambiado totalmente. Eso ha dado un giro de 180 grados. Y ahora, como dicen ellos, el orgullo gay. Así es, más de 15 países ya, el Sí. último fue Colombia ahora Sí. que tienen establecido en su normativa Sí. el matrimonio entre personas del mismo sexo. Del mismo sexo. Pero en ese sentido, que la Constitución, ¿usted considera que eso es que nosotros estamos bien blindados con esa consideración de la capítulo 11 del artículo 55, que Sí. dice que el matrimonio, así como usted lo señalaba, la base de la sociedad, pero es celebrado entre un hombre y una mujer? Y una mujer. ¿Estamos blindados con eso? ¿No hay ninguna Bueno, brecha que pueda...? yo diría que estamos blindados. Lo que pasa es que esa institución del hombre y la mujer como elementos para formar un matrimonio está desnaturalizada totalmente. Sí, Y está la pérdida de valores. De valores, está desvirtuada Sí. totalmente. Y ahora mismo, hace apenas un mes, el tribunal de Estrasburgo, París, de Derechos así Humanos, es, sí. en Francia, Sí. en Francia acaba de dar una sentencia, óyeme, que yo creo que le pone el punto
a la Así I. es. Yo fíjese que la bajé la decisión porque hemos leído en las redes, Sí. obviamente, esta no la dio el licenciado Ventura, que la bajó del mismo tribunal, de la misma Corte Europea. Pero no obstante esto, yo diría, bueno, no que tenga duda, pero las discusiones internacionales que están en las redes ahora están hasta dudando de la decisión que aparece en el internet del Tribunal de Estrasburgo. Ujú. Pero Definitivamente. dudando de qué, De que sea verídica la decisión, de que sea un fraude Pero ¿y cómo científico. pero ¿y cómo es posible Pero eso? eso es increíble. Yo vi consideraciones, yo dije, bueno, pero es cierto, hemos visto poca publicidad, porque estamos hablando del Tribunal Europeo de mayor jerarquía, miembro de 47 47 países. países integran ese tribunal. Exacto. Y fue a unanimidad esa sentencia. Ese es un punto importantísimo que usted señala. Fue a Porque- unanimidad, nadie se opuso a esa decisión. Y fíjate, creo que fue una pareja de homosexuales femeninos, creo que fue así, que requirieron al tribunal en París, Sí, en París, creo que fue en París, que se le concediera el matrimonio. así es, Y se les rechazó, así es. se les rechazó. Así dice, sí, yo Porque leí la el legislación considerando. francesa no lo acepta. Claro. No lo acepta. Es más, te voy a hablar de algo que el legislador francés tuvo a bien buscar una solución para haciendo uso de la realidad que es el homosexualismo en el mundo. Ok. Porque existe Así es. y no se va a acabar. Entonces el francés, que es muy cuidadoso con la ley, le buscó una salida a eso. Ok. Creó una ley, fue aprobada, que instituyó una nueva institución en Francia para este tipo de gente. Pero también para los heterosexuales, Ok. también, Ok. que es lo que se llama el Pacto Civil de Solidaridad. Así es. ¿Tú lo conocías? Como si usted mismo nos lo había presentado y hemos visto algunos escritos sobre eso, donde Sí. las partes toman las decisiones de Las lo que partes van a toman la decisión, hacer. por ejemplo, el Pacto Civil de Solidaridad, que no se puede confundir con matrimonio, Claro, para nada. es un contrato Exacto. que se hacen dos personas del mismo sexo, mujer u hombre, y deciden tomar la vida en común y pueden vivir en común, hacer negocios, hacer todo lo que sea, pero nunca parecido al matrimonio. ¿Por qué? Porque al matrimonio les falta un elemento esencial. Para que haya matrimonio tiene que haber matriz, tiene que haber una mujer. Claro. Y de ahí el nombre de matrimonio, el poder que tiene la madre Claro. para poder seguir procreando. Porque imagínate tú que cada día fuera aumentando el matrimonio de homosexuales. El mundo, yo no te diría que ni tú ni yo lo vamos a ver, pero algún día va a desaparecer el mundo. Bueno, definitivamente. Yo creo que está desapareciendo Oh, con las pero ven cosas que acá, estamos viendo, ¿verdad? ¿Y cómo se proyecta, cómo se multiplica la raza humana? Claro. Es a través de una mujer. Incluso en ese sentido, algunas naciones que lo han aceptado le prohíben la adopción. Le prohíben la adopción, claro Sí. que sí, porque ya tú sabes, el germen que lleva ese adoptado. Claro. No, entonces no puede ser. Entonces los franceses buscaron esa salida. Y para que no se dijera que era una discriminación que se estaba haciendo, ese pacto civil de solidaridad lo pueden hacer también un hombre y una mujer. Si no quieren acabarse, Claro. ¿cómo se llama? Contraer matrimonio. Contraer matrimonio. Entonces ellos pueden hacer un pacto civil de solidaridad, pero nunca se va a asimilar a lo que es el matrimonio en sí. Yo- Por eso escribí un artículo, una vez, no sé si tú lo leíste. Yo el último que vi fue el de el vientre de alquiler, que quiero No, comentarle pero, más tarde. Pues vamos a chequear ese más sí, adelante. Más sí, adelante, sí, yo te sí. quiero que tú lo veas, porque Sí, es sí. muy interesante. Y yo me siento muy bien, Claro, porque coincide conmigo, no yo con ellos, porque yo lo hice primero, sí. que el matrimonio de los homosexuales es inválido, Ok. porque falta un elemento esencial. Exacto, ese elemento que usted bien señala, qué importante. Pero además la Corte de Estrasburgo, en De París, Estrasburgo. certifica que no existe un derecho fundamental al No, matrimonio. es que no hay derecho, la sentencia lo dice. Claro. Yo te la voy a leer la sentencia, esa parte. No es un derecho, porque no existe el derecho que tienen los homosexuales de hacer esto. Ok. Con relación, ¿de qué se trata el último artículo que usted escribió? ¿Cuál es el tema? Es el Es lo que- último, yo creo que es otra cosa, pero es muy... Pues vamos, lo óyeme, tratamos después del vientre de alquiler. sí. Vamos a conversar sobre eso, porque esa es una figura que está establecida en Europa
pero que Lee- ha tomado... lee el título. Ah, ok. Contrato inviable, perfecto. Matrimonio gay, contrato Ahí está inviable. todo lo que- Exacto, todo lo que refleja ahora esa misma decisión. Que yo me siento muy bien con Qué esa sentencia, bueno, con de la verdad que sentencia. sí. Y fíjate No, que eso- esto fue, mira la fecha, Sí, aquí Santo Domingo, Distrito Nacional, esto fue en el 2013. el 2013 escribí yo eso. Usted ve, crónica de una decisión anunciada. Eso es así. Eso lo hace la capacidad, su experiencia en la materia y sus estudios y el seguimiento Es a más, lo que ha sido el sí, derecho sí, civil y de familia. Aquí porque no hay tiempo, pero Sí, lo interesante hubiera sido leer todas las consideraciones que yo apunto en ese trabajo. En ese trabajo, sí, sí. Lo vamos a ver más adelante, Sí. poco a poco. Pero fíjese que esta figura que le mencionaba sobre el vientre de alquiler, que definitivamente hemos visto que en Europa existen normativas que protegen este tipo de contrato, más bien. Usted lo considera como un contrato entre las partes, ¿verdad? Y yo no tampoco estoy de acuerdo No, con el usted frente de alquiler. considera, y ahora nos va, ¿por qué no está de acuerdo? Entendemos que ciertamente estamos hablando de vidas. Y si nos vamos a lo que son los principios bíblicos y lo que yo humildemente consideraría, la vida no es negociable, pero además el Código Civil también lo prohíbe. Pero es que Cuéntenos de ya esto, eso que tú ¿verdad? acabas de decir, ese contrato es inválido también. Ok. Es inviable porque está atentando contra la esencia del ser humano. Exacto, sí. Y tú sabes lo que es tomar el vientre de una persona, de una mujer, y alquilarlo para que ese vientre sea fecundado con quién sabe dónde. Claro. Y otra cosa, yo no sé yo no conozco el primer caso de un vientre de alquiler en la República Dominicana, no lo conozco. Pero imagínate tú que una persona o una pareja que le conocían no fecunda con el marido. Así es. Y busca otro, tercero, sí. un tercero que sirva como el que aporte Claro. el semen. Sí. Algunas veces también, y sobre todo el hombre, toma su semen y lo congela. Sí. Hay casas Así que lo sí, congelan sí. y pasan ahí años. Y hay mucha demanda cuando las partes disuelven Entonces, la relación. también. esperando una mejor Sí. situación para obtener ese semen y fecundarlo. Sí, Pero ¿qué resulta? Que el que aporte el semen, el embrión, el embrión es de la mujer, ¿no? O de la, sí, sí, el embrión, el- exacto. Pero el semen, el del hombre, Así. si se queda congelado ahí y después alguien quiere sacarlo de ahí, oye, tú te imaginas los problemas que trae. Claro, Ya cuando ha desaparecido las consecuencias. la cosa que eso legales. trae. Entonces quiere decir que cuando se hace eso, que lo hacen mucho en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, cuando se aporta ese semen que está ahí, tiene que ser fecundado en el vientre de la mujer. Claro. ¿Verdad? Estando vivo quien aportó eso. Exactamente, claro, porque si no conllevaría eso un O- proceso. por En Alemania hay unas un demandas con problema esa tremendo, problemática, tremendo. claro. Así que fíjate todas las cosas delicadas que trae ese Así vientre de es. alquiler. Pero de manera irregular, ¿usted cree se hace en el país? ¿Lo hacen las personas sin conocimiento de las normativas legales? de las consecuencias que ello lleva. Exactamente, las consecuencias. Yo no conozco, todavía no conozco el primer Sí. caso, pero sí que se está dando. Ok. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Con relación a las modificaciones que se estaban estableciendo al Código Civil, que realmente se ha quedado, lo tenemos como prácticamente en un limbo jurídico, esa Bueno, situación. ese proyecto Sí, estas novedades no del estaban que tuve yo el contempladas, ¿no? honor Sí. de formar parte de la comisión de modificación del Código Civil. ¿Tú sabes cuánto lleva? Eso, el presidente Fernández dictó un decreto en el 2010. Estamos en 16, el sí. 2016. Así es, 6 años tiene el decreto. No tiene, no, Sí, pero sí, fue en el 2010 el decreto y Sí, en sí, 2016 tiene 6 años. tiene 6 años. Pero Y la modificación ya tiene 12 años más o menos tratándose. tratándose, Exacto, no se ha claro. hecho nada, no se ha hecho nada. Sí, parece que ha faltado voluntad de la... No, perdón, espérate. Creo que fue el decreto de Leonel. Leonel estuvo en el poder en el, Sí, fue de en Leonel. el 2000, Leonel en fue el que- 2000, claro, ¿verdad? sí, sí. Bueno, pues fue en el 2000, no en el 2010, ¿no? Ah, ok. Tiene más años. Y el proyecto está terminado hace Claro, tiempo. Es más, nosotros terminamos eso en un año, esa revisión. Y esa revisión está ahí. Le ponen la mano una vez, Sí. se calienta, se enfría, se calienta y siempre
va a la misma gaveta. Claro, hoy observaba... Y ahí hay ese progreso ya. Claro, ok. Se maneja ahí la cuestión cómo debe manejarse el vientre de alquiler. Pero estupendo. Está previsto en el proyecto. Sí, sí. Y ojalá que esa figura se mantenga, porque es que como me hubiera andan gustado los si cambios... tú me hubieras dando una... Sí, sí. Una pero bueno, pincelada de tenemos eso. tantas cosas. Te hubiera traído el proyecto completo. Completo, sí, pero vamos a hacer un programa especial para eso. Pero hay tantos cambios legales ahora mismo en proyecto, definitivamente. Diríamos que por un congreso que sale en algunos de sus miembros. Algunos de sus miembros salen ahora en agosto. Exactamente, pero hemos visto movimientos vertiginosos en ese sentido. Y uno de los movimientos ha sido que aprobaron una ley de reforma policial, solo con algunos tópicos que realmente no hemos visto. Nos contaba uno de los actores del sistema hace unos días que no cambio del título del jefe de la Policía Nacional, sí, todavía que no lleva nada. Exacto, nada muy significativo, pero bueno, esperemos que sea de aporte. Pero dentro ¿Qué de esas... diferencia entre jefe y director? Entre otras cositas, vamos a ver. Pero otra problemática que hemos visto, que ciertamente ante esa pérdida de valores que usted nos mencionaba hace un momento, cómo anda en las familias, esa familia nuclear, que bueno, se mantiene por encima de varias problemáticas, pero que el número de familias monoparentales es sumamente amplio y estamos viendo los menores en conflicto con las leyes cada día pues en demasía, ¿verdad que sí? Peor. Crímenes horrendos últimamente. Lo que acaba de pasar con la niña de 5 años. 5 años. ¿Tú te imaginas? Violada, y lo peor ahí, asesinada. para agravar el caso, primero fue un varón adulto. Claro. Son muchachos también. 15, 9, 9, 10, 12 exactamente. y 15 el más viejo. Entonces, tenemos una normativa que es el Código Ley 136-03 que establece penas desde 5 a 15 años máxima. Sí. Somos signatarios de convenios internacionales muy relevantes. Pero ¿cómo considera usted la problemática del país ante este auge de la criminalidad y cómo nos detienen los convenios internacionales para poder hacer cambios que pudiesen mejorar la problemática? ¿Usted cree que realmente un aumento de la pena o medidas de reformación, qué será lo que hace falta en términos jurídicos en este sentido? Hay que hacer una revolución en eso. Sí. Pero me voy a economizar tiempo y palabras para decirte que te recomendaría, y yo me adhiero totalmente, a unas declaraciones que tiene la prensa hoy, está en el Listín Diario, de Jorge Subero, el anterior presidente de la Suprema Corte. Y mi compañero sí, de la Suprema sí. Corte, Jorge Subero. ¿Qué dice el expresidente? Jorge Subero le entra a eso mismo que tú acabas de decir. ¿Por qué anda tantos? Ahora mismo hay una cantidad de presos preventivos que andan en la calle. Exactamente. Que se dictó medidas de coerción contra ellos. La libertad condicional. La libertad condicional. Y todos andan en la calle. Okay. Entonces, Jorge enfoca muy bien el asunto y dice lo que hay que hacer. Claro. Eso hay que recogerlo todo. Y el que tenga medidas de coerción, que debe cumplirlo. Y tratar también de que los jueces, los tribunales, asuman el rol, su papel, de producir la sentencia correspondiente en el menor tiempo posible. Claro, pero ese auge de la libertad condicional la establece el artículo 226 sobre las medidas benignas que tiene el Código. Que tiene el Código. Entonces, esas problemáticas nos combinan a renovarlo. Eso hay que revisarlo todo, okay. Hay que revisarlo. Porque ya hemos visto que nada de lo que se ha hecho ha servido para nada. ¿Verdad? Sí. Los problemas de la criminalidad en el país se han agravado. Así es, un problema endémico, social. De revisarlo de arriba a abajo, porque no podemos seguir con este desastre. Y fíjate que la criminalidad está ya en todos los sectores de la vida. Claro, ya no hay un sector privilegiado para esos fines, ¿no? Está en todo. Sí. Y lo de ahora que acaba de ocurrir con el menor sí. y la niña, eso es espantoso. Totalmente. Una cosa es que definitivamente... Yo no sé cómo nos verán a nosotros en el extranjero con estos casos, porque la criminalidad existe en el mundo, pero las cosas que pasan aquí como que son propias de nuestro país. ¿Verdad? De la cultura, la educación. Quizá la misma miseria que hay en ciertos sectores que tiene que indiscutiblemente, de manera segura, influye
en ese auge de la criminalidad. Pues hace falta de veras que sobre todo el Poder Ejecutivo tome medidas, Medidas inmediatas y drásticas. Claro, y políticas públicas que realmente vayan a mejorar las Yo problemáticas, creo que el Poder Ejecutivo tiene que tomar el liderazgo de esta campaña o de estos avances que debemos dar en el desarrollo, ponerle freno al desarrollo de la criminalidad que estamos viendo hoy día. Así es. En la República Dominicana. Claro, tenemos que ir a una pausa, magistrado Luciano Pichardo, pero al retorno quiero que nos comente su opinión sobre la problemática de la ley y el irrespeto a la ley 241 sobre tránsito terrestre. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con ensayo jurídico, y estamos conversando con el doctor, jurista, ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo. Y bueno, y como todos los abogados nos dicen, llévate al magistrado que nos traiga cátedra. De verdad que es un gusto y siempre los amigos televidentes pues están pendientes a sus consideraciones. Y bueno, dentro de su amplia experiencia, ejercicio, cuando en los inicios de la profesión, su paso por la Suprema Corte de Justicia, el tránsito terrestre en el país, la ley 241, no anda bien, definitivamente. No se ha creado una cultura de respeto. Las personas comunes que a veces con poca capacitación intelectual, pero con una profesión de chofer, pero no conocen una ley, no conocen un reglamento, no lo respetan. Esta ley realmente no ha creado el temor a las sanciones de los usuarios, no. Los resultados nos dicen que no hay temor a nada. ¿Qué usted considera que debemos hacer con esta ley tan antigua? ¿De qué fecha es la ley, la 241? Bueno, vamos a buscar, déjame, el señor productor me lo está buscando ahora mismo ahí. Pero definitivamente ley, es antiquísima, definitivamente. Yo no recuerdo una modificación oportuna que se pueda saludar sobre esta ley, solo las problemáticas en los tribunales, las demandas, los accidentes por falta de respeto. Fíjate una cosa, Carmen, si hay una disposición, si hay una ley que debió haber sido revisada hace tiempo, es esa ley 241. Yo recuerdo que, imagínate tú, cuando yo vine a estudiar de Santiago, lo que nosotros usábamos, casi el 90% de los estudiantes de esa época, nosotros íbamos a la universidad en las guaguas. Claro. En las guaguas, y sobre todo en las guaguas de 2 pisos, que gozábamos muchísimo en ellas. No había problema, porque la población de la capital creo que no llegaba a 500,000 todavía. Y el transporte público estaba constituido por carros de concho, pero carros nuevos. Claro. Y esos carros estaban... Y gente responsable, que se conocían. E identificados con el color del capot o del color del mismo vehículo. Ahí no había problema, pero el auge que ha tenido el desarrollo humano, económico vial, y de vial, de todo orden que ha tenido la ciudad, principalmente la ciudad de Santo Domingo, es una cosa horrorosa. Y Santiago. Y Santiago en segundo lugar. Santiago en segundo lugar. De modo pues que hoy circular por las calles de Santo Domingo es un riesgo, un verdadero riesgo. Yo te digo que yo cuando tengo nietos ya que andan con un guía en la mano. Claro. Y tengo mis hijos también. Pero yo tengo los hijos varones grandes. Claro, pero los nietos que comienzan ahora. Y la hija, que es la más joven, también cuando sale a la calle con un guía en la mano, yo tengo temor. Claro. Porque es un desorden lo que hay. Oye, pero no vayamos muy lejos.
El carro de concho público, ¿tú sabes lo que es el carro de concho público? Claro. Los choferes van y buscan eso en un taller viejo que eso está Así arrumbado es. ahí. Y le ponen y le montan 4 gomas. Claro. Y ponen un motor a funcionar. A Y eso, funcionar, eso es un claro, carro. y ese Y es el nadie se peligro. mete con ellos. Por ejemplo, y el problema de los jamés, de los policías, Sí. que a ti te paran y a mí me paran, pero a ellos no lo paran. Exacto. A ellos no lo sí, detienen. sí. Así que tú dices, ¿pero y por qué razón pasa esto? Una política Yo que cumplo con mis integral, deberes, claro, con mis deberes claro. ciudadanos, que le pago al fisco lo que tengo que pagarle Sí, como sí. por impuestos, que tengo una placa. Esos carros andan sin placa. Sí, definitivamente. Entonces contra ellos nadie se mete. ¿A qué tú, Sí. tú crees que obedece eso? Bueno, ha habido una falta, un descuido de las autoridades, ¿Pero definitivamente. por qué? Por políticas. razones políticas. Claro, claro que sí. Para no sí. ponerse los votos en contra Así de esa, es, de esa claro. clase. No se puede seguir así. No, así no podemos seguir. Que se le tenga miedo a ese sector de la Claro. población, que tienen derecho, pero nosotros también lo Oh, tenemos. pero claro. Y entonces tenemos no hay- derecho a la seguridad Así es. que debe ofrecer el Estado, el municipio. Pero ahora no, andar. Si tú no andas con un chofer, Un manejo temerario. Es un manejo sí, temerario. sí. y esas chatarras que andan, todos los días sale un Claro. editorial. No, y eso es pollution, eso son Pollution. enfermedades, eso es Todos los días sale un contaminación. editorial en la prensa que yo me alegro mucho y lo felicito y lo aplaudo, pero nada le ponen atención a los editoriales y a las Así es. protestas que hace la ciudadanía. Claro. ¿eh? Fíjate los accidentes que están pasando, nunca Bueno, habían ese último de ocurrido. Samaná, que Pero ya supuestamente la persona... van varios accidentes Así es, de sí, ese sí, calibre. sí. En Samaná, ¿cuántos se murieron de un golpe? 15, eso fue ¿Tú una sabes, cosa ¿Tú sabes lo que es eso? exagerada, ¿Eh? cuánto dolor a una provincia, familias, vecinas. Y eso es falta de sí. control. Bueno, se dice que el otro chofer, no sé, públicamente varios temas en este sentido, que se pasó de un carril a otro. Y uno dice, bueno, pero una persona que haga eso no puede estar en condiciones mentales Imagínate tú, eso, adecuadas, el ese- irrespeto hasta Ese dónde fue el llega. mismo tipo de accidente que ocurrió en la nueva carretera que va de aquí, de la carretera que va a Boca Chica y que sale a Samaná. Sí, sí. ¿Cómo se llama eso? La carretera hacia el Hacia norte. el norte, sí. Ahí también hubo otro choque de ese Sí, tipo. sí, eso fue ¿Y horrible. sabes qué es lo que pasa? Esos choques así, o accidentes de esa categoría, es que rebasando, es el rebase lo que lo hace. Sí, pero Y como no hay por dónde se encuentran de la frente, imprudencia. la imprudencia se encuentra Pero de frente. una imprudencia se tiene que convertir en un crimen y hacia ahí es que vamos, que la ley debe ser modificada. Eso es un crimen múltiple. Claro, claro. Porque el crimen que hace un individuo contra otro es una persona Así que se es. parece. Y en ese sentido, Aquí fueron 15. sí, ¿usted está de acuerdo con el cúmulo de pena o una legislación similar a Claro Estados que Unidos sí, en este todo lo que sentido? contribuya, Claro. Carmen, todo lo que contribuya a rebajar Así es. la situación, a disminuir esta situación horrorosa Claro. que estamos viviendo, sobre todo los dominicanos y en particular los capitaleños. Hay que poner atención. Claro. Y medidas, por drásticas que sean, hay que apoyarlas. Bueno, recientemente yo estuve Que no me vengan leyendo- a decir que son padres de familia. man. Claro. El gobierno tiene miedo a eso, que no se Sí. puede poner la mano a los padres de familia. Ah, pero tienen que cumplir con la ley entonces, ¿verdad? Pero yo soy padre de familia. Oh, pero claro, y tú también, yo tú eres también madre. soy madre de familia, claro. Entonces, el Todos único son- padre de familia que hay que respetar son esa gente. No, pues no podemos No. basarnos en situaciones irrelevantes Irrelevante. jurídicamente hablando, ¿no? Esto tiene que estar acorde con normativas protectoras como otras naciones. Como por otras ejemplo, naciones. ¿Y por qué las otras naciones han podido? ¿verdad? Con relación al cúmulo de pena, le comentaba que yo leí recientemente un jovencito en Nueva York, precisamente, que le conocieron un juicio porque había asesinado 2 personas, entre otras cosas que tenían, y él está condenado a 96 años de prisión y tiene 16 años. Y bueno, vamos a decir, es una comparación muy amplia, Estados Unidos, República Dominicana, pero cómo se van haciendo las cosas, con normativas idóneas que sean tendentes pues a mejorar la sí. calidad de vida de las familias, de la sociedad, en progreso de las inversiones extranjeras. Y en este sentido nosotros y los instrumentos internacionales que vamos a decir nos trazan las pautas luego de que han sido aprobados para tomar una decisión. Eso ha sido la barrera que no nos ha permitido a nosotros una penalidad más amplia en el tema de los menores. Yo creo que sí, porque pasa que somos sociedades muy diferentes. El grado de desarrollo que tiene, por ejemplo, una ciudad como Nueva York, Los Ángeles, California,
ese cúmulo de pena, y además tiene mucho control también. Sí. Cuando y mucho control sobre la cuestión de los cúmulos de pena y además el cambio de situación de esos Así es. presos, que también lo indultan. No, y como usted decía, es una política integral lo que se necesita. Si no Sí. se hace así de esta manera integral, entonces no sirve de nada. Ok. No sirve de nada la situación que se está planteando. No son, y además, que yo veo muchas reuniones que hay en mesas redondas, y Así cosas, es. pero de ahí no pasan. No pasan de ahí, No. se necesita más acción. Más acción. Pero yo creo, magistrado, que en esos dos temas, por ejemplo, lo que es el tránsito, la violación a esta ley 241, la misma ley de menores, con los casos excesivamente horrorosos que han sucedido, las autoridades tienen que tomar, los poderes tienen que tomar una decisión al respecto. Sí, pero eso, te voy a decir una cosa, aquí esas cosas tienen que venir de arriba. Definitivamente. Si no Así vienen es. de arriba no se le hace caso, porque este es Claro. un país que obedece al presidente de la República. Bueno, pues y el esperemos. presidente de la República es el que tiene que tomar ese toro Así es, claro. bravo por los cuernos, Así es. porque si no, no se le hace caso a nada. Y usted sabe, bueno, eso mismo, que es la delincuencia general, la violencia en el sentido amplio, ese es un reto muy grande que tiene el que presidente. tiene el en ese presidente de la sentido. República. Sí. Mire, la gente nos pregunta mucho, luego de la creación del Tribunal Constitucional y que hemos visto varias decisiones muy importantes que vienen a traer mejoría a las familias dominicanas, por ejemplo, como en temas de salud, que vi una decisión muy oportuna de una señora muy valiente que llevó una demanda en el Tribunal Superior Administrativo, le fue denegada por la asistencia médica, la cobertura de un medicamento, y el Tribunal Constitucional, mediante una decisión, pues ordena a la aseguradora a cubrir porque hace una exposición del derecho a la vida y bueno. Entonces, en ese sentido, a veces la gente nos pregunta, pero bueno, el Tribunal Constitucional, el artículo 184 que establece que las decisiones del tribunal son irrevocables y tienen un carácter vinculante, pero aquellas personas que ciertamente no reúnen los requisitos para apoderar una firma jurídica, para introducir una demanda de manera adecuada, ¿verdad? Dice, bueno, pero ¿de qué yo me beneficio de ese carácter vinculante que yo tengo ahora? Yo le solicité a la aseguradora que me cubra un medicamento, igual me lo está denegando. Entonces, la gente común, de acuerdo a la creación de la Constitución, ¿qué vía tiene para poder hacer valer estos derechos y tener algunos beneficios de este carácter vinculante? Bueno, yo creo que la única forma, tú sabes que la justicia aquí es cara. Sí, definitivamente. Y la justicia constitucional lo es también. Sí. Entonces, fíjate que para tú llevar una cosa al Tribunal Constitucional, tú tienes que buscar un especialista. No puedes buscar a cualquier abogado. La Constitución no establece No ninguna está- vía no, ninguna administrativa vía. ni nada. Yo creo que entonces la solución, por lo menos provisional, podría ser que el Estado o la misma justicia, el Departamento Judicial de la República, establezca un mecanismo a través de formar un ¿Verdad? órgano Claro. que para esos casos, bien analizados, puedan prestarle una asistencia jurídica Sí, eficiente. Claro. Porque si lo dejan así, bueno, no, que los abogados no trabajan de balde. No, definitivamente. sobre Entonces no todo, se va a beneficiar de ese carácter vinculante, sí, entonces ¿verdad? no se te beneficia en nada. Entonces, si tú no te ocupas de o te asesoras de un buen abogado, el asunto tú lo vas a llevar a perder. Así es. Otra cosa, que la justicia toma tiempo Claro, es lenta, ¿verdad? y muy lenta. Sobre todo... Eso es una denegación de es justicia. es una ¿verdad? denegación de justicia. Yo te digo una cosa, yo cuando estaba ahí en la Suprema, también sufrí ese mismo problema. Sí, porque... Me decían, bueno, es que tenemos demasiado trabajo y eso es un factor Claro. que va en favor de los tribunales. Hay que nombrar más personal hay que capaz. nombrar más personal Claro. capaz, ¿me entiendes? Hay que buscar buenos abogados ayudantes Exactamente. que trabajen con los jueces y le presenten proyectos a los jueces, porque el juez no puede ocuparse de todo. Claro que no. De todo, ¿no? Imagínate tú, tiene que pararse de la parte administrativa del órgano Así es. y además de producir la sentencia, hacer los estudios correspondientes.
Sabe que en ese sentido nos preocupa que el Tribunal Superior Electoral tiene una responsabilidad, vamos a decir, vulnerable, porque son las demandas de rectificación de acta, de correcciones de acta, Sí, etcétera. sí. Y es vulnerable porque hay menores de edad esperando para reinscribirse en una escuela, Sí. Personas que no están trabajando porque su documento de identidad están mal, no están actualizados. Y entonces este tribunal, que vamos a decir, podría decir que en los últimos meses ha mejorado un poquito en Sí. torno a expedientes que tenemos nosotros en este sentido, pero las decisiones duran 2 años. Duran Y- 2 años. Y entonces, una madre, por ejemplo, aquí tenemos un caso que lo vamos a presentar la próxima semana, de Yordalisa, una dominicana, 28 años de edad, 2 hijos, sin trabajo, sin declarar los hijos y sin estudiar. ¿Por qué? Una tachadura y borradura en su acta de nacimiento, pero además femenina, y le colocaron masculino. Imagínense, todo eso conllevó la demanda, un seguimiento arduo que hicimos desde nuestra asociación sin fines de lucro, ANAI, y ya felizmente recibimos la sentencia del Tribunal Superior Electoral, ya la Junta autorizó a la oficialía y ahora Yordalisa va a recibir su nueva acta de nacimiento para poder declarar a sus hijos, trabajar y seguir, y es dominicana. ¿Usted cree que eso es justo? Todo eso es justo, y todo el tiempo que tuvo en Exactamente, espera de esa. 2 años. Mira, yo tengo ya... ¿Usted estaría de acuerdo que se desmonte esa responsabilidad al Tribunal Superior Electoral de que se le quiten las actas, las rectificaciones o que...? Bueno, yo creo que no, lo que hay que buscar un personal adecuado ¿Verdad? para eso, porque realmente los elementos que se necesitan para satisfacer a esas necesidades están en ese organismo. Pero supuestamente como no hay dinero para nada, pero entonces fácilmente esperamos 5 años Sí. más y la familia... Eso está así, y están los tribunales también. Así Los es. tribunales ordinarios son muy escasos. Los tribunales que están fallando dentro del término que dice la Así ley. es. ¿Usted considera que en ese sentido debemos tener más mediación, Claro que más sí, claro que arbitraje sí. para evitar, sobre todo en casos de familia? En caso de familia, sobre todo. Mira, yo tengo ya 4 o 5 años voy a cumplir que salí de las funciones que Así yo tenía es, en la sí. Suprema Corte de Justicia. Pero yo tengo mis inquietudes y yo no podía Usted se ha mantenido muy activo. cruzarme qué de bueno, brazos en mi Así casa, es, irme a casar Sí. yo estoy trabajando todos los días. claro, trabajo qué todos los bueno, días. y aportando Y- con sus escritos. y conocimientos. aporto algo. Claro. Pero, por ejemplo, yo tengo en los tribunales varios asuntos, pero yo no los visito, No. para que no digan que mi influencia está. Yo tengo asuntos con 3 y 4 años ya. Bueno, yo tengo 2 expedientes Sí, civiles desde sí. el 2011 Ya, imagínate. y ya tú. tengo más de 7 solicitudes de agilización de fallos. Sí. En la Suprema, en la Civil y bueno, y esperando. Entonces, Entonces todavía esto yo no sigue demasiado consigo lento, eso. ¿eh? Yo no consigo eso porque, modestia aparte, cuando yo estaba en la Suprema y mis compañeros, cuando leíamos una sentencia en estrado, el interesado podía ir a buscarla al día siguiente. Pero ahora no es así. Bueno, la Suprema se está preparando para una cumbre judicial. ¿Usted cree que esta cumbre, vamos a ver, se supone que tratará las problemáticas? ¿Cuáles resultados Pero se está esperarán bien, de que esa hagan la cumbre? cumbre, pero que aterricen. Que ate- Porque que falle, hacen las ¿verdad? cumbres, pero no pasa nada. Que se apliquen las Sí, normativas. sí. Pero que de eso estamos haciéndolo todos los días. ¿Verdad? Todos los días. Cuando no es cumbre, es una asamblea, cuando no es de todo lo que se hace. ¿Considera que el Código de Ética tiene que ser modificado para poder impregnar más, demandar más respeto de los usuarios, de los responsables, jueces, funcionarios? Sí. Todo? Todo lo que contribuya, Carmen, Ok. a imprimirle el sello de seguridad, de respeto y de imparcialidad que tengan esas medidas, yo la aplayo. Se respeta muy poco. Fíjese que ahí vemos las cámaras de cuentas reclamando que más de 2.000 funcionarios no cumplen con la declaración jurada de bienes. Tú sabes lo que Hay es. una ley especial para eso. Sí. Pero en otros países puede ocurrir eso, pero no con tanta frecuencia y con tanta dimensión como pasa aquí en nuestro Así país. es. Tú sabes la gente que no pagan impuestos aquí. Sí.
no pagan impuestos. Pero eso tiene que hacerse, yo creo que las labores independientes que de acuerdo a los expertos en temas impositivos indican que esta es una problemática mayor, pero entonces la carga la estamos recibiendo lo que cumplimos. Lo que cumplimos. Tiene que haber una integridad, una integración en este sentido de todos los sectores. No, y hay un factor ahí que después lo vamos a analizar con más cuidado, la corrupción que hay. Bueno, que siempre ha existido, pero es mayor ahora. Sí, señor, que usted resuelve el problema y otros no lo pueden resolver porque no pueden, porque es a través de la corrupción que se resuelven. Lamentablemente. En todos los gobiernos ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Se han perdido. Es un cáncer que no tiene... Latinoamérica completa con esta problemática. Lo vemos eso todos los días. Sí. Mira, ese país tan grande y tan rico y tan poderoso como es Brasil, afectado, Chile, definitivamente, muy lamentable ahora. Una cosa increíble. Entonces no va a pasar nada con esos 2000 y pico que no quieren declarar. Parece que la época ha traído esto, ¿no? Claro. Este ha sido el tesoro de los últimos años, de las últimas décadas. Resolverlo ha sido muy difícil. Pero necesitamos una voluntad. ¿Verdad que sí? De todos los sectores. De todos los sectores. Otra cosa, finalmente, magistrado Luciano Pichardo, que vimos también unos cambios, vamos a decir tímidos, porque la ley 1306 bis sobre divorcio, una normativa que, bueno, obviamente lo más conocido en el país y por lo que las familias se divorcian, el mutuo consentimiento o la incompatibilidad de caracteres de acuerdo al artículo 2 de la propia ley. El Tribunal Constitucional anuló el artículo 35 que exigía que la mujer esperara 10 meses para volver a casarse. Pero hemos visto... Eso por el posible embarazo. Exactamente, sí. Hemos visto en otras naciones que el tema de los divorcios, por ejemplo, se ha simplificado. ¿Usted estaría de acuerdo que si una de las partes decide hacer un divorcio, sencillamente tenga que apoderar a su abogado, hacer su declaración, por ejemplo, en Estados Unidos, hacer una declaración y bueno, ya el abogado apodera al tribunal y concluye el divorcio? Aquí, por ejemplo, en la incompatibilidad, si es el hombre, la mujer tiene que ser notificada personalmente, entre otros requerimientos. ¿Usted considera que esta ley deberíamos de darle un vistazo para ponerla sin promover la separación? Porque claro, todos promovemos a la integración familiar. Pero bueno, si usted se quiere divorciar por la causa que sea, usted tiene que someterse a un proceso y además tiene que esperar los plazos que establece la ley. El problema de eso, Carmen, yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema de eso es que si hay un conflicto entre los seres humanos complicado y que no deja tranquilidad por muchos años, es precisamente el divorcio. Ahora, cuando la pareja toma el acuerdo de divorciarse, ¿verdad? Bueno, ahí no hay problema. Se ponen de acuerdo, hacen un mutuo, si están dentro de la ley, y se acabó el vínculo. Pero cuando el divorcio es a través de una demanda en incompatibilidad y donde hay bienes de por medio, eso no es fácil. Eso óyeme, es muy controversial y que causa mucho trauma, sobre todo a la mujer. Claro. Pero, que es la parte más débil en el matrimonio. Y siempre víctima de engaño en esa acción de divorcio. Por la violencia económica, patrimonial en este caso, que es cuando se distraen bienes. Mira, por ejemplo, ayer precisamente tuve yo en mi oficina un caso de una pareja. La pareja no fue ella sola con su papá, que está divorciada. Está divorciada y se divorciaron. Pero le están pidiendo que le entregue la casa, el apartamento donde ella vivía. Y ¿y dónde voy yo a vivir? Y tuvo hijos, exactamente, claro, la protección. Y es verdad, el inmueble no le pertenece, era del marido. Pero ¿dónde la van a meter a ella? ¿En la calle? Claro, y la responsabilidad que tiene sobre esos hijos. Son asuntos que no están legislados. ¿Qué pasa en esos casos? Donde el marido aportó la vivienda, pero tuvieron 15 años ahí. Claro, y además el aporte de ella. Y ahí nacieron los hijos. Exacto. Así que es compleja la situación. Sí, el tema económico definitivamente. Muy que ciertamente, vamos a decir, se maneja de manera separada lo que es la partición, pero el divorcio, la mujer no va a ceder a un divorcio, ni el hombre por mutuo cuando la problemática económica no está resuelta. Te voy a decir finalmente, antes de cerrar, a ver. Me acuerdo ahora. Sí. Como tú me preguntaste sobre el vientre de alquiler. Así es. Que
el vientre de alquiler ha dado carpeta aquí y fuera de aquí, Sí. porque hay un principio en el derecho civil, tanto en Francia como aquí, y te menciono a Francia porque nosotros somos los Claro. que hemos Somos- heredado esa legislación. Así es, nuestro código de Nada que tenga 1804. que ver con el cuerpo humano es negociable, Así ni está en el comercio. Así es. Entonces, cuando tú alquilas un vientre, tú estás haciendo un comercio. Claro, ¿no? Y es muy valioso y cabe destacar que eso sea incluido en las nuevas modificaciones al Código modificaciones, Civil así es. Dominicano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, tú sabes que a pesar de, fíjate qué difícil la situación de conjugar estos dos aspectos. Claro, La sangre, por ejemplo. Hay gente que van a un coso y venden su sangre. sí. Eso está prohibido. Eso no debe ser, eso es parte de tu cuerpo, que tú estás Claro, negociando con parte de tu claro cuerpo. que Pero sí. también si tú no la vendes y hay otro que está esperando ahí, si no te pone la sangre, tú te mueres. Es decir, fíjate que hay dos intereses. Sí, pero entonces en ese caso, para asuntos médicos debe estar legislada. Sí, eso Esto podría ser parte de una modificación, ¿no? No, pero aquí hay regulaciones, sí, que para el que va a ofrecer su sangre Déjame tiene ver. su regulación. Pero hay otros que no, que la venden por puro placer de tener unos cuartos en los bolsillos y el único medio que tiene que hacerlo es vender su sangre. Y la sangre es parte del cuerpo. Claro. Estoy buscando Ya se aquí, fue. en este sentido, la ley de tránsito para que veamos el año de esa ley. Ah, sí, sí, Porque, lo tiene pero ahí. usted cree, magistrado, que definitivamente con la ley 241... Es una ley obsoleta. ¿Verdad que sí? Sí. Pero ahí ha habido, aparte de todo lo que usted mencionaba, la falta de voluntad institucional, pero realmente una falta de respeto a la vida, definitivamente. total, o sea, total. son muchos los elementos que se pueden conjugar ante el irrespeto y el auge de los accidentes de tránsito en este sentido. Sí. Pero como que ningún gobierno, ningún congreso Se ha ocupado ello. de eso. Exacto. No te preocupes. Ahí me tiene el año, mírala ahí, la tenemos en pantalla. Vamos a ver el año porque la ¿Qué tengo en mi año es? espalda. Fíjese, magistrado, la necesidad de modificar, de traer tópicos acorde con las realidades, con las violaciones de los ciudadanos. Con las necesidades ¿verdad que sí? patentes que tenemos Claro, nosotros, que no son claras. Y que tienen solución, porque si tienen solución en otros pues. países, en otros medios, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Claro, esperemos que ante estas problemáticas que mencionábamos, las problemáticas de los menores, esta ley de tránsito. Por ejemplo, yo creo que tenemos yo no lo conozco, lo conocí ahora como en el nuevo gobierno, al ministro de Obras Públicas. Está poniendo su grano de arena importante Bueno, en el tránsito dominicano, en nuestra ciudad. Creo que se está ocupando y ha mejorado un poquito, pero hay que seguir ese esfuerzo, hay que exacto. seguirlo haciendo. A ver Esperemos si para- logramos lo que claro, nosotros y nos merecemos. recuperar, si tenemos Claro. leyes, pues que se respeten, pues entonces vamos a Sí, contribuir a sí, esos valores sí. que ciertamente, como nos señalabas, están en extinción. Y bueno, magistrado, como siempre, pues dejar todas las cargas en manos de Dios y agradecerle porque nos acompañara para ilustrarnos un poco sobre la problemática jurídica a nivel mundial, Como no, ¿verdad que sí? siempre más, Carmen, Siempre. con el mismo deseo y Gracias, mismo interés y el sí, placer de estar así contigo es. un rato. Siempre es grato. Muchísimas bendiciones. Un abrazo a doña Carmen. Bueno, muchas ¿verdad? gracias. Cómo no, y a ustedes. Hasta la próxima entrega. Cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. Con